El Santo del Día. Septiembre 26. San Papa Pablo VI. Nacido cerca de Brescia, en el norte de Italia, Giovanni Battista Montini fue el segundo de 3 hijos. Su padre, Giorgio, era abogado, editor y finalmente miembro de la Cámara de Diputados de Italia. Su madre, Giuditta, estuvo muy involucrada en Acción Católica. Después de la ordenación en 1920, Giovanni realizó estudios de posgrado en literatura, filosofía y derecho canónico en Roma antes de unirse a la Secretaría de Estado del Vaticano en 1924, donde trabajó durante 30 años. También fue capellán de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Italiana, donde se reunió y se convirtió en un muy buen amigo de Aldo Moro, quien finalmente se convirtió en primer ministro. Moro fue secuestrado por la Brigada Roja en marzo de 1978 y asesinado 2 meses después. Un devastado Papa Pablo VI presidió su funeral. En 1954, el padre Montini fue nombrado arzobispo de Milán, donde intentó que los trabajadores descontentos regresaran a la Iglesia Católica. Se llamó a sí mismo el arzobispo de los trabajadores y visitaba las fábricas regularmente mientras supervisaba la reconstrucción de una iglesia local tremendamente interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. En 1958, Montini fue el primero de los 23 cardenales nombrados por el Papa Juan XXIII, 2 meses después de la elección de este último como papa. El cardenal Montini ayudó a preparar el Vaticano II y participó con entusiasmo en sus primeras sesiones. Cuando fue elegido papa en junio de 1963, inmediatamente decidió continuar ese consejo, que tenía otras 3 sesiones antes de su conclusión, el 8 de diciembre de 1965. El día antes de que concluyera el Vaticano II, Pablo VI y el patriarca Atenágoras revocaron las comunicaciones que sus predecesores habían tenido, hechas en el año 1054. El Papa trabajó muy duro para garantizar que los obispos aprobarían los 16 documentos del Consejo por abrumadoras mayorías. Pablo VI había sorprendido al mundo al visitar Tierra Santa en enero de 1964 y conocer a Atenágoras, el patriarca ecuménico de Constantinopla, en persona. El Papa realizó 8 viajes internacionales más, incluido uno en 1965 para visitar la ciudad de Nueva York y hablar en nombre de la paz ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. También visitó India, Colombia, Uganda y 7 países asiáticos durante una gira de 10 días en 1970. También en 1965 instituyó el Sínodo Mundial de los Obispos y al año siguiente decretó que los obispos deben ofrecer sus renuncias a la edad de 75 años. En 1970, decidió que los cardenales mayores de 80 años ya no votarían en cónclaves papales o encabezarían las principales sedes de la Santa Sede. Había aumentado significativamente el número de cardenales, dando a muchos países su primer cardenal. Finalmente, estableciendo relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y 40 países, también instituyó una misión permanente de observación en las Naciones Unidas en 1964. Pablo VI escribió 7 encíclicas, su última en 1968 sobre la vida humana, Humanae Vitae. Prohibió el control de la natalidad artificial. El Papa Pablo VI murió en Castel Gandolfo el 6 de agosto de 1978 y fue enterrado en la Basílica de San Pedro. Fue beatificado el 19 de octubre de 2014 y canonizado el 14 de octubre de 2018. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.